Ok, en la última clase hemos visto algo del autorrelleno, autocompletado, series, y todavía alguien me regañó que me pasé el tiempo, pero lo último que nos quedamos es cómo convertir valores negativos. Una forma sencilla es esto por -1, como ya sabemos, doble clic aquí abajo y al icono hasta el final y se rellena. El punto es que también existe otra forma, que es, por ejemplo, yo tomo eh, estos valores, los copio como valores. Si lo que tuviera es, tengo valores negativos y quiero convertirlos a positivos. En alguna parte, más que la utilidad, quiero que veamos el método, que es, tengo un -1 por acá, lo tomo como copiar, selecciono el área donde lo voy a pegar, no quiero que todo esto sea -1, es decir, quiero que todo lo que está ahí sea multiplicado por -1, por eso aplicamos operaciones dentro de la multiplicación, que es pegado especial, pegado más especial, muy especial, solo valores, porque si no quiere decir que estoy copiando ese valor sin formato a una celda con formato, pero solo quiero su valor. Vamos a hacer una operación matemática de multiplicación y el resultado va a ser aceptar. Entonces estamos tomando ese -1 y lo estamos multiplicando por toda la columna que tenía valores negativos. Eso es como una utilidad del pegado especial y operaciones matemáticas. Eh, con respecto a esto, era este, sí era este. Sí. Con respecto a esto, vamos a sacar una copia, porque vamos a utilizarlo para los dos temas siguientes. Que los temas son encontrar, reemplazar datos y definir valores. Profe, ¿cómo hizo eso? Ok, clic derecho, delete. Eh, con, con celdas decíamos que el control sirve para seleccionar celdas adyacentes. Eh, con valores también puede que sirva para desde hasta esa combinación. Tenemos todo esto. Pero conteniendo algún objeto seleccionado, yo presiono control y solo me muevo, es decir, tenía ahí tal cual las dos manos acá, presiono control y esta área la selecciono, digamos, en esta orillita, el borde superior, y lo arrastro hacia otro lado. Lo que le estoy diciendo es una copia. Es lo mismo que hago con las páginas, porque con las páginas selecciono una página o diferentes páginas con control. Pero si selecciono solo una hoja y ahí presiono control y prácticamente como que arrastrar a esa hoja a la par, ahora ya me aparece un simbolito más, una página, un simbolito más, lo suelto y es, sáqueme una copia de lo que ya tenemos seleccionado ahí. Así que eso es una forma de copiar. Clic derecho, no, borrar, porque este lo vamos a utilizar, por ejemplo, tiene, bueno, ya aparecen varios registros, 27 filas, estas 27 filas. Eh, vamos a hacer varias cosas. Por ejemplo, quiero el típico seleccionar. Entonces, el seleccionar por medio de búsqueda, tenemos fila home, inicio, encontrar y seleccionar. Si yo le doy find, que es lo que ya sabemos, le digo quiero que me encuentre un valor que obviamente ahí está. Ojo, tengo seleccionado únicamente la celda B2 y ahí presiono dígito 102, que es el que está abajito, y le digo find, se va a posicionar en la celda que contiene el valor. Le doy find next, no encontré ningún otro, se quedó ahí. Veamos qué otra podría ser. Eh, las búsquedas, primero, si se fijan, son dentro de la hoja. Puede que le diga quiero buscar un valor dentro de todo el libro, es decir, todos los 102 que estén dentro de todas las hojas. Esa es una opción. Eso no creo que haya ninguna complicación.
Tal vez lo que sí nos pudiera interesar es, por ejemplo, que yo voy a hacer mis búsquedas por filas o por columnas. En este caso le digo que son por filas, que quiere decir que si un valor, si lo hiciera yo manualmente, la búsqueda que hace la computadora es, ¿este valor cumple o no cumple? No. Siguiente, ¿este valor cumple o no cumple? No. Siguiente, ¿este valor cumple o no cumple? No. Ya me terminé la fila, puedo pasar con la siguiente fila. Vuelvo a preguntar, ¿este valor cumple o no cumple? No. 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 Las búsquedas se hacen por filas. Una vez que termina la fila, continúa con la fila siguiente. Si no tengo nada seleccionado, si lo cambio a columnas, empezaría a buscar cumple o no cumple, cumple o no cumple, cumple o no cumple, cumple o no cumple, hasta que se termine la fila. Y una vez que termina la fila, ya comienza, pero la columna ya continúa con la siguiente columna y sigue buscando hasta que llega al final. Y una vez que ya buscó en el final de esa columna, busca en la siguiente columna y sigue así sucesivamente. Eso es si le cambiamos el tipo de búsqueda a que la búsqueda sea por filas o por columnas. Otra cosa que sí también puede ser muy interesante es que ya sabemos hacer búsquedas, podemos hacer reemplazos. Por ejemplo, quiero seleccionar, es que no me quedo complicado antes de tiempo, 500, 492. Quiero que busque dentro de todo eso un valor que sea 492, pero con la opción de reemplazarlo. Ya no quiero que donde diga 492 diga ese valor, sino que diga 1492. Estoy haciendo un cambio. Entonces, simplemente estoy buscando 492 y que lo reemplace por 1492. Si solo le doy Find, va a ir a la siguiente y me va a preguntar si lo quiero cambiar. Si le doy Find All, lo va a mostrar todos los disponibles aquí abajo. Y si le doy Replace All, lo que va a hacer es que los va a cambiar todos. Supongamos que quiero solo cambiar uno. Find Next. Ya lo encontró aquí. ¿Qué le puedo decir? Que ese 492 lo cambia a 1492. ¿Cómo? Con el botón Replace. Y ya lo cambió. Find Next. Solo había uno. Ok, no hay ningún problema. Si hubieran más valores, por ejemplo, vamos a darle de hacer. Si hubieran más valores para reemplazar o para mostrar, en todo caso, le digo Find All para que me muestre cuáles son todos los casos. Y aquí abajo me va a mostrar toda la lista de los casos disponibles que cumplen con esa condición, que es 492. Y ahí pudiera decirle yo, sí, están bien todos, reemplácelos todos, sin preguntar. Eso es como con respecto a las búsquedas. ¿Qué más? ¿Qué más? Con las búsquedas, lo que tenemos que tener en consideración es que puedo yo acortar mis búsquedas. Si ya hay una opción que me dice todo el libro, hay otra opción que me dice solo la hoja, hay otra opción que me dice solo en este rango. ¿Y cómo hago solo en este rango? Lo selecciono primero antes de buscarlo. Si yo, por ejemplo, allí busco el valor 103, que yo sé que ahí está, y le doy Find Next, se posiciona como celda activa la celda que contiene esa coincidencia. Si le doy Find Next, no encuentro ningún otro. Sin embargo, dentro de esta hoja sabemos que hay un 113. Si yo en ese momento le digo búsqueme 113, no lo va a encontrar, porque yo en ese caso no estoy delimitando por todo el libro ni toda la hoja, sino que solo ese rango. Así que puedo decirle que dentro de ese rango haga la búsqueda. Hay otro tipo de búsquedas que no es tan común, pero si quiero, de verdad quiero que le pongan mucha atención. Es que, por ejemplo, selecciono esta celda, esta celda, eso no importa, son celdas aleatorias. Selecciono unas cuantas celdas y esas celdas les voy a cambiar el formato.
Formato A, color verdecito. Esas celdas son las únicas que tienen formato A y son tipo numérico. Y estas son de tipo hora. Pongamos unas cuantas más también. Ok. Seleccioné una de una columna y para que no sean egoístas, también una de estas. Hemos seleccionado de las 3 columnas con prácticamente formatos diferentes, formatos de número diferentes. Les he puesto formato distinto a todas las demás. Puedo también hacer búsquedas por formato. Y para ello puedo decirle find what, que encuentre dentro de la hoja, por filas o por columnas, cualquiera, pero que busque un formato en específico. Ese formato en específico lo vamos a seleccionar acá donde dice Format. No sé si acá se ve. Acá, Format. Y es como quiero. Eh, que ahí había un relleno. Eso está en la parte de Fill. Fill, ¿qué color será ese? Se ve como un verde tipo este. No sé si será mi computadora, pero más o menos se parece. Esa es una opción. O quiero seleccionar las que tienen relleno rojo, o quiero aquellas que tienen la fuente tal. Pero si no tengo directamente el valor o el parámetro para decir quiero estos, entonces tomo de ejemplo una de las que sí yo sé que tiene. Que para ello tenemos la opción de escoger formato de una celda. Así que le damos clic ahí y me dice con este como gotero, ¿verdad? Con este como gotero, me dice, tomemos una muestra de las celdas que usted quiere buscar. De cualquiera. Vea, digamos este. Entonces le digo que con este parámetro que ya está depositado por medio del gotero, en este de acá, damos find all. No encuentro nada. Next. No encuentro nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Perdón. Está buscando, tiene toda la razón. Qué dundis. Estaba buscando un 113 con el formato, porque claramente, esa es una premisa básica de todas mis clases, no sé por qué no lo he dicho, que la computadora realmente es tonta. Ella va a hacer lo que yo le diga. En este caso es como, mire, usted quiere buscar un 113 con formato que está bien. Aunque quizás una super computadora con mentalidad de robot, eh, inteligencia artificial y hasta con Tamagotchi, nos pudiera haber dicho, fíjese de que yo ya vi y no hay, pero no me lo va a decir. Mire, usted está haciendo algo equivocado. El, Alvin me dijo que busque un 113 con ese formato y eso estoy buscando. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. No se va a aburrir, me va a seguir diciendo no hay todas las veces que le pregunte. Así que queremos quitarle el valor y que busque únicamente el formato. Find all. Y encontró todos aquellas celdas que tienen el formato. Pero ojo, está buscando según ese formato. ¿Qué es cuál? ¿Solo verde? No. Solo verde y con formato de hora. ¿Cómo lo cambiamos? Formato, formato de número. Y debería ser, buena pregunta, buena pregunta. General. Sí, esa pregunta me queda para la próxima. Porque si le digo general, no me va a encontrar ninguno. Porque entonces solo me va a encontrar la de la par. Tendrían que ser 2 búsquedas. Porque tendría que ser un formato general, como la columna B y la columna C, o un formato de hora, que es como la columna D. Así que de momento no estamos en capacidad todavía, ¿no?, de ver cómo se hace una búsqueda combinada de el formato con relleno y lo demás, y formato con relleno, perdón, formato con formato de número. Eso es otra cosa.
De momento le estamos diciendo que busque cualquier celda con formato de relleno verde, que es más o menos lo que tenemos ahí. Es decir, podemos hacer búsquedas también por formato y no solamente por valores. Dicho esto, vamos a una parte bien interesante, que es, vamos a crear un objeto. Hasta este momento solo sabíamos que este rectángulo cuadrado se le conoce como región actual, porque es como la presentación de una tabla. Una tabla es observaciones y características o atributos, pero es de manera simbólica, porque si es una hoja de Excel, yo pudiera hacer aquí otra, atributo 1, atributo 2, y decir que aquí es el bicho 1, el 2, el 3, y este puede ser un valor X, Y, algo, y así sucesivamente, esos dos se repiten, como sea, estos son numéricos, ellos numérico, y aquí ya tengo otra base de datos, otra mini base de datos, como la de la izquierda. Sin embargo, una herramienta sí, es una herramienta muy útil, pero muy útil. A algunos no les gusta, pero a mí sí. Es cómo trabajar con tablas, es decir, vamos a crear una tabla. Si aquí tenemos algo que parece una tabla o parece una base de datos, lo vamos a convertir prácticamente a un objeto en particular. Un objeto decíamos que es una celda, una hoja, eso es lo que hemos visto hasta ahorita, pero como objeto le vamos a insertar un formato. Yo me posiciono en cualquier parte dentro de lo que parece una base de datos. Así que le vamos a dar insertar. No, todavía no, pivot table, tranquilos. Tabla. Vamos a insertar un objeto tabla. Y según el concepto que dice ahí es, crea una tabla para organizar y analizar datos relacionados. Como son una región actual y decir, asume que están relacionados, le podemos decir, quiero insertar la tabla. Insert table. Clic. Ok. Me da un cuadro de diálogo como este de acá, porque no lo habían visto. Mucho gusto, se lo presento. Me dice, el área de la tabla que usted quiere construir se encuentra desde la celda B2 hasta la celda D29. ¿Es eso correcto? Podemos cambiarle, quitarle, ponerle. Pero además tenemos que considerar que el chequecito que tiene ya por defecto es, ¿mi tabla tiene encabezados? ¿Sí o no? Si le decimos que sí y comenzamos en la fila B2, entonces la tabla va a asumir que root, deliveries y end time son los encabezados de todos los registros, es decir, son los encabezados o los nombres de los atributos que vamos a utilizar. Si le damos a aceptar, convirtió ese rango, lo que era un rango de datos, lo convirtió en un objeto, es decir, tiene un nombre y unas características específicas. Y como hasta ese momento habíamos estado viendo que nuestras viñetas tienen opciones, home, insert, page layout, fórmula, etc. Pero eso es por practicidad, porque realmente hay muchas más pestañas, pero estas pestañas dependen de lo que estemos haciendo. No sé si la mayoría tendrá, por ejemplo, el developer activado, yo porque lo ocupo, pero a medida que seleccionamos dentro de Office, ya sea Word, Excel o PowerPoint, a medida que seleccionamos objetos, estos objetos necesitan herramientas especiales y no se va a mostrar desde el inicio todas las herramientas de todos los objetos si no las estamos utilizando. Por eso es que esas herramientas se habilitan hasta que tenemos seleccionado el objeto. Decíamos que hemos creado en ese momento el objeto tabla. Ese objeto tabla, yo me posiciono nuevamente dentro del objeto tabla y se me habilita, incluso con un color grisito, las opciones de mi objeto tabla. Ahí puedo poner yo más opciones. Entonces le damos clic en Table Design y me dice, por ejemplo, su tabla se llama
table 1. Digamos que va a ser mi primera tabla. Como el álbum de fotos, para que sea mi primera comunión. Entonces, así, mi primera tabla. Si le damos Enter, la tabla, el objeto tabla, va a poder ser identificable en cualquier parte con ese nombre, que ahora se llama mi primera tabla. Dentro de las demás opciones con esa tabla que yo he creado, puedo decirle que quiero formatos de estilo, que son los que tenemos por este lado. Estando ahí, me tomé una lista. Estando ahí, puedo yo escoger un estilo específico. Los estilos son los light, digamos, menos color. Los medium son con un poquito más de color. Y los dark, que son como más contraste de color. Para efectos prácticos, vamos a utilizar la que tiene por defecto, que en mi caso es Blue Table Style Medium 9. Y es la que tiene seleccionado. Pero ojo, es como el formato general. Sin embargo, cada tabla va a ser un mundo y entonces puede que a veces quiera una cosa, quiera otra cosa. Este sería como el esqueleto del estilo que voy a utilizar. Este es el estilo en sí, pero el objeto tabla que yo tengo seleccionado le tengo que decir cuál es el esqueleto de lo que voy a utilizar. En este caso puede que yo le diga, quiero que el estilo, el cual voy a utilizar, que está a la par, me muestre encabezados, fila de encabezados, sí o no. Si se lo quito, no me muestra la fila de encabezados. Quiero que me muestre, así como está seleccionado ahorita, las filas por bandas. Si le quito yo la opción de filas por bandas, prácticamente todas deberían ser iguales. Me da la opción de poderlo hacer más visualmente, porque en algunos casos es como, quiero que se vea, entonces yo le pongo el relleno de cada una de las filas y si no hay que cambiarla, entonces es mucho más fácil. ¿Cuál es otra opción? La primera columna, es decir, quiero que la columna primera sea más visible a las demás. Ya le da otro formato. Quiero en lugar de la primera, la última. Quiero que en lugar de que sean las filas, sean las columnas, así por bandas. Tuviéramos más columnas, la siguiente sería como un salecito claro, como de este. La siguiente volvería a ser este y la siguiente volvería a ser este color. Y así, porque va alternando por bandas. El otro que es interesante es también el de filtros. Tenemos un botón de filtros activado. Si lo quitamos, tenemos el filtro y puedo yo filtrar cualquier valor. No vamos a profundizar de momento en eso, pero sí quiero que, por ejemplo, agreguemos el de fila de totales. De momento, mi tabla únicamente llega hasta aquí, hasta la fila 29. Si yo me posiciono una fila hacia abajo, ya se me deshabilita la pestaña porque más allá ya no hay tabla. Entonces, estando todavía ahí, presiono yo Table Design, Total Row, fila totales, y ya me agrega una fila adicional a la 29, que es la 30, donde tengo la opción de que me muestre los totales. Algo que sí también llama mucho la atención es que cuando hablamos de tablas, aquí por ejemplo los encabezados son A, B, C, D, E y sucesivamente, pero cuando estamos hablando de tablas y yo me desplazo hacia abajo y ya no se alcanza a ver este encabezado que es route, deliveries, end time, el encabezado cambia para que yo alcance a ver de qué estamos hablando. Y aquí incluso
estando lejos del encabezado, yo pueda aplicar un filtro como en cualquier otro anterior. Las tablas son bastante útiles, sobre todo porque se pueden hacer muchas operaciones con ella y prácticamente al ser una unidad de información dentro de Excel, se pueden hacer diferentes operaciones con ella. Ya vimos los estilos, colorcitos y todo. Ya vemos, por ejemplo, que esa nos afecta con que puedo poner formatos de filas, de columnas. La última que me pone es por defecto un valor, pero no sé qué es. Ay, perdón. Pero cuando yo me posiciono en la fila total, en esta fila de total, yo puedo elegir qué tipo de cálculos quiero en esa fila. Por ejemplo, nos vamos a este botoncito de filtro y me da las opciones. Nada, que es lo que no aparece ahí. Average, count, count number, max, min, zoom, standard depth, desviación estándar, bar, más opciones, más funciones, pero la más común quizás es suma. Así que lo que quiero es que me sume todos los valores de lo que está hasta arriba. Y la otra, que es la que tenemos acá, prácticamente sería una cuenta, si no me recuerdo, cuenta. Así que en la fila de totales puedo hacer operaciones sobre todo lo que está arriba, que puede ser suma, promedio, mínimo, máximo y cosas por el estilo. Ahora, supongamos que a las rutas 101, 2, 3, 4, 5, el delivery le corresponde un ingreso. Digamos que el ingreso de deliveries está multiplicado por 15%. Si yo hago ese cálculo de el número de deliveries y me quiero hacer referencia a la celda que está allá, que sería C3, si yo hago eso, es decir, en el modo de edición, prácticamente cambiando la fórmula, y yo digito C3 por 15%, estoy diciendo el valor de C3, que es 552, multiplíquelo por 0.15. Si me presiono Enter, oh sorpresa, hace exactamente lo que le pedí, que es C3 por 1.15. Hasta ahí nada de ciencia. Lo puedo borrar, porque es una celda multiplicada por un valor, otro valor. Pero eso lo hice en la columna F. Si yo me posiciono en la columna E, que es una a la par, pero a la par de la tabla, si estando ahí, yo nuevamente digito C3, ojo, cuando yo comienzo a digitar una celda, si empiezo a escribir texto, lo que va a hacer primero es, por ejemplo, S, lo que va a hacer es irme sugiriendo en este apartado de acá las opciones de funciones que me pudieran ser de utilidad según lo que yo voy escribiendo. Si yo digo S, todo lo que comienza con S. Si yo escribo U, todo lo que comienza con SU. Y ahí tengo SUM, lo va reduciendo. En este caso es, si yo comienzo a escribir texto, lo que va a reconocer es por el orden en que llevamos, no, sí, el orden en que vamos, primero me va a decir las fórmulas, también después me puede decir los nombres, pero no hemos llegado hasta ahí. Si yo le digo C3, vemos que con escribir C3 está haciendo referencia a la celda de la columna C y fila 3 por 0.15. Si ahí presiono Enter, como lo hice en el caso anterior, sucede algo distinto, que son los ayudas. Estas ayudas es como casi como un flash fill. Entiendo yo que es como el equivalente del flash fill, pero autocorrect. Para mí es como un flash, pero es como le está recomendando, ¿usted está haciendo realmente esto? Si es así,
se lo voy a poner. Si no le gusta, quítelo. Que lo podemos quitar. Por ejemplo, no quiero que haga eso. Pero por defecto, y si nos ayuda en muchos casos, lo que estoy haciendo es multiplicando una celda, C3, por 0.15. Y como eso hace más o menos sentido que si estoy multiplicando el valor de un registro y un atributo para una tabla, ¿será que lo querrá para todos los demás registros? Entonces, por eso mismo lo recomienda para toda la tabla. Y entonces hace un cálculo exactamente igual. C16 por punto 15, C29 por 0.15 y así cada uno de los valores por el mismo punto 15 que teníamos al inicio. Solo que, como no le hemos dicho qué es, dice que se llama columna 1. Las otras, bien bonitas, bien dignas ellas, tienen sus nombres específicos, que es ruta, deliveries y endtime, y la otra, como no se sabe de quién es, solo dice columna 1. Esa es una forma. La otra, eso fue escrito. ¿Qué pasa si yo le digo igual como el anterior? Solo que ahora voy a utilizar las direccionales. Al utilizar las direccionales, me voy directamente a la celda C3. Cuando me voy a la celda C3, no me dice C3, me dice corchete@deliveries. Y eso es porque una de los muchos usos, como decíamos, de las tablas es que al ser un objeto, yo lo puedo referenciar casi que de muchos lados, a lugares específicos de la tabla, a extraer porciones específicas de datos, como que si fuera una, no sé, una materia de datos. Eh, con esta tabla yo puedo hacer muchas operaciones porque debería ser un ente que conserva información. Es una unidad de datos, una entidad de datos. Entonces contiene registros y atributos. Yo puedo hacer referencia a ella, aquí porque estamos a la par, pero puedo hacer referencia a ella que quiero, en este caso, el arroba quiere decir todos, pero en este caso es todos para cada uno. Aquí estamos en la fila 3 y yo estoy escribiendo igual deliveries, quiere decir que es lo que le corresponde ahí. Entonces, en la fila siguiente lo mismo, y la siguiente lo mismo, y la siguiente lo mismo, y la siguiente lo mismo. Es como el anterior, pero con la diferencia, y por eso lo hice así, que ustedes vean que puedo utilizar tanto la referencia de C3, es decir, columna fila, o, en este caso, como es una tabla, puedo hacer referencia a uno de sus campos. En este caso, yo no sabía cómo se llamaba, así que me posicioné directamente sobre la celda y ahora él me recomienda, tú te refieres a uno de los valores de deliveries, porque no es lo mismo de la celda 552 o 552 con todo lo demás. 552, 480, 324, por 0.15. Y entonces, al estar circundantes, hace exactamente lo mismo. Con el pequeño cambio que ya no dice C3, sino que ahora dice @delivery. Es decir, todo lo que aparezca para cada una de las filas en la columna deliveries. Ahora, si ya tengo yo creada mi tabla, que ya sabemos que se llama mi primera tabla, y aquí utilizamos cómo hacer referencia a los valores de aquella tabla. ¿Cómo se llamaba la tabla? ¿Cómo se llamaba la tabla? Solo me acuerdo que se llamaba mi o my, no me acuerdo. Igual, digo igual, porque todas las fórmulas comienzan con igual. Eso había que aclararlo, que todas las fórmulas y funciones comienzan con igual. Era con M. Ahí está, ve. Mi primera tabla. ¿Cómo hago? Con las flechas direccionales me desplazo hacia ahí. Es decir, que yo quiero de mi primera tabla algo. ¿Qué quiero de ahí? Veamos. Ahí. No, no es con este. ¿Será con este? Sí, con este.
Con el corchete cuadradito, yo puedo obtener información de ella. Por ejemplo, si yo ya hice referencia, es prácticamente como que me estoy conectando a una base de datos. En este caso me estoy conectando a una entidad que ya se llama mi primera tabla. ¿Cómo llegué a eso? Pues si alguien lo quiere ver. Igual, mi primera tabla, ya me aparece seguido. Presiono Tab para decirle sí, estoy bien eso y sigamos. Abro paréntesis cuadrado. Una vez que abrí paréntesis cuadrado, como ya prácticamente estoy vinculado al objeto del cual quiero extraer información, me dice, ¿qué quiere de él? ¿Quiere root, deliveries, o endtime, o column 1? Digamos que quiero deliveries. Presiono Tab, cierro paréntesis cuadrado. Pero no le he dicho, de esto que quiero que me sume todo aquello que se encuentre en mi primera tabla dentro de el campo delivery. 11.804, que curiosamente se parece a 11.804. El valor de aquí. Wow. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Gracias. Yo sé que no hay porque estoy solito. Veamos, ¿qué era lo otro que quería mostrarles? Sí. Para hacerlo un poco más explicable, vamos a crear una columna nueva adicional dentro de la misma tabla que hemos creado. Con el patrón 1, le puse 1, espérese, 2, 3. Selecciono, rellene, no, copie, pajarito. Está, copia. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aleatoriamente le hemos asignado a que este 101 corresponde al grupo 1. No se vea tan feo, digamos que se llama el grupo. Este 102 y el 2 es sucesivamente. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora ya se ve más bonito que si utilizamos el columnas por bandas, banded columns. Entonces, yo ahora que tengo un atributo de rutas, uno de deliveries, uno de endtime, uno de columna algo, bueno, digamos que es impuesto, y uno que se llama grupo, yo puedo hacer prácticamente como cortes de mis datos. Es decir, puedo de esta información, de esta base de datos pequeña, puedo extraer información. ¿Cómo extraer información? Con partes, así como pizza, sliceado. Quiero de toda la pizza, solo quiero ver este pedazo. Y también me sirve este pedazo. Y de la pizza también me voy a comer este pedazo, porque son los pedazos más grandes. Ese mismo análisis podemos hacer con nuestros datos. Puedo yo segmentar mi información para que se pueda presentar con una herramienta dentro de esta herramienta que es el slicer. Si yo estoy seleccionado dentro de mi tabla, mi objeto creado, y le digo que quiero hacer un slicer con insert slicer, me pregunta, ok, ¿usted la quiere slicear según qué campo? Según root, según delivery, según endtime, según impuestos, según grupo. Para eso creamos ese campo y digamos que vamos a slicearlo por grupo. Seleccionamos un grupo, le damos a aceptar. Podemos seleccionar alguna de las otras alternativas, pero para este caso no nos sirve mucho. Sí, no nos sirve mucho. Quedémonos de momento solo con uno. Presionamos aceptar y ya nos aparece aquí el slicer. Como slicer, ven ustedes que aquí tiene 3 campos. 1, 2, 3. Los mismos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eso es siempre. Si yo selecciono dentro del slicer y por ejemplo, así como están los dos en celestito, si yo selecciono por ejemplo el 3, lo que le estoy diciendo es, seleccióneme dentro de todo esto el 3. Si quiero el 1 y el 3, bueno, entonces selecciono el 1 y el 3. ¿Cómo hice eso? Control. Si quiero solo el 2. Si quiero el 2 y el 3.
y mi slicer me permite presentar la información de una manera más ordenada, más entendible y más visual, para que cuando yo pueda hacer mis análisis, yo pueda segmentar qué tipos de datos son los que necesito para poderlo ver. O en algún caso es como ya casi que presentación, entregarlo, digamos, al jefe y ahí solo él puede hacer sus juegos, o sea, solo con esta variable, o solo con esta variable, o solo con esta variable y esta variable. Porque aquí tenemos solo un campo dentro del slicer, pero si agregáramos más campos, puedo yo tomar diferentes estructuras, ¿ya? Y aquí está prácticamente lo mismo del slicer series, ¿ya? Así que nos quedamos de momento por ahí. Muchas gracias en la parte 1. Ya le voy a subir la parte 2.